Hoy quisiera comenzar esta semana con el Salmo 1, con el Salmo 1. El Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1, un salmo hermoso. El Salmo 1 es el primer salmo del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es como el corazón de la palabra de Dios. Es un libro donde los salmistas expresan su corazón, sus sentimientos. Algunas veces expresan sus frustraciones, expresan sus miedos, sus temores. Y cuando usted lee la mayoría de los salmos, cuando el salmista expresa su dolor, sus dudas, empiezan expresando eso, pero llega un momento en el salmo donde el salmista dice sí, más, o pero, más. El Salmo 3 es así, ¿no? Cuando David está rodeado por las amenazas de su hijo Absalón, que lo está persiguiendo para matarlo, él habla acerca de cómo sus enemigos se levantan contra él, pero en el versículo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Siempre el salmo es así, ¿no? Comienza con un dolor, con una crisis, pero en el salmo el salmista encuentra la solución, encuentra la respuesta, encuentra liberación. Y en este Salmo 1, que es la cabeza del libro de los Salmos, empieza con una palabra hermosa: bienaventurado, feliz. Esta palabra bienaventurado es mejor expresada como satisfecho. Satisfecho es el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Satisfecho. ¿Y por qué satisfecho? Porque los psicólogos dicen que nosotros tenemos el síndrome del queso suizo. ¿Alguna vez usted vio el queso suizo, que tiene muchos agujeros? Y los psicólogos dicen que el ser humano tiene muchos agujeros en su corazón y que debe llenarlos, satisfacerlos con algo. Y claro, sabemos que el ser humano satisface sus necesidades con el alcohol, con la droga, con las amistades, con el dinero, con cosas, con fiestas, con vicios, con hábitos. ¿Por qué? Porque tiene ese vacío en su corazón. Y nosotros sabemos que el vacío en el corazón del ser humano es el vacío que solamente puede llenar Dios. Y satisfecho entonces significa aquel que llena el vacío de su corazón. Satisfecho es el varón que. Y el Salmo 1 no empieza a decirnos lo que debemos hacer, pero empieza diciéndonos lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer. Y fíjate que hoy solamente te quiero hablar acerca de estas tres cositas. Primero dice que no estuvo o no camina en camino de pecadores. No anda en camino de pecadores. ¿Qué es el pecador? El pecador es una persona que no admite, que no solamente admite a Dios en su vida, pero que activamente está haciendo el mal. Que no camina en camino de gente que activamente está haciendo mal. Y también que no anduvo en consejo de malos. Y el malo es una persona que simplemente no reconoce a Dios en su vida. No es una persona mala. El pecador es alguien que está haciendo el mal activamente. Pero el malo, dice el que anduvo en consejo de malos, el malo, esta es una persona que no reconoce a Dios.
que cuando le va bien, nunca le da la gloria a Dios. No reconoce a Dios en su vida, no le da ninguna oportunidad a Dios, no lo alaba, no lo exalta, no lo reconoce. Hay muchas personas que cuando les va bien, no reconocen a Dios. No reconocen, no le dan la honra. Cuando tienen salud, no reconocen que Dios es el que da salud, que Dios es el que da bendición, que Dios es el que da vida. Y se llevan toda la gloria a ellos. No, esto lo hice con la fuerza de mis manos. Bueno, mire, o cuando dan una opinión, es su opinión, es su conocimiento, su sabiduría. Y la Biblia lo que nos enseña aquí es que si queremos ser felices, bienaventurados y satisfechos, no podemos seguir el consejo de una persona que no admite a Dios, no reconoce a Dios en su vida. Sí, yo he conocido creyentes que me dicen, no, yo no voy a ningún consejero cristiano, yo voy a un consejero secular. Porque los consejeros seculares, los psicólogos, los psiquiatras, esos tienen más lógica. Pero aquí la Biblia me dice específicamente que yo no puedo caminar en el consejo de gente que no reconocen a Dios. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a caminar con la gente que no reconoce a Dios, voy a entrar al segundo paso, que es que voy a estar, o voy a pararme literalmente, voy a pararme en el camino de los pecadores. Claro, si yo empiezo a escuchar consejos, aunque sea de gente buena, pero no reconocen a Dios, no reconocen a Dios, eso me va a llevar a pararme, a andar, a estar en el camino de los pecadores. Y el pecador es una persona que activamente está haciendo el mal, está haciendo lo contrario a lo que Dios quiere en su vida. Y yo no puedo estar parado, identificándome con una persona que está haciendo el mal. No puedo. Tristemente yo he conocido a personas que dicen conocer a Cristo, pero hacen el mal. Hablan mal de la gente, insultan a la gente, maldicen a la gente, quieren destruir a gente con su lengua. Y no se puede estar al lado de esa gente. Esa gente son gente tóxica. Y si yo estoy caminando y parado al lado de ese tipo de gente, querido oyente, no podemos vivir así. No podemos estar parados o caminando al lado de ese tipo de gente. Tenemos que alejarnos de esas personas. Y lo último, dice que en silla de escarnecedores no podemos estar sentados. ¿Y qué significa la palabra escarnecedor? Escarnecedor es una palabra que expresa, muestra y habla de una persona que abiertamente se opone a Dios. Abiertamente se opone a lo de Dios y a Dios mismo. Yo no puedo sentarme. Sentar no significa que no puedo comer, que no puedo estar junto en el mismo lugar. No. Sentarme significa que yo estoy viviendo y conviviendo con esa persona. No puedo. Y entonces, aquí la Biblia nos dice cómo tenemos que caminar. ¿Cómo tenemos que caminar? No podemos caminar, andar en consejo de malos. No podemos caminar y estar en el camino de pecadores. No podemos estar caminando y sentándonos en silla de gente que están opuestas a la voluntad de Dios. No puedo. La Biblia nos habla de cómo debemos caminar. Y con esto termino y seguimos en el próximo programa. Dice que Jesús se aparece cuando empieza su ministerio. Y dice que viéndolo andar, viéndolo caminar, Él dijo, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Juan lo vio, pero no lo escuchó, porque todavía no había escuchado a Jesús predicar, enseñar. Solamente lo vio, dice, y viéndole andar, viendo su caminar, se dio cuenta que era el Cordero de Dios. Sí, Dios un día le dijo a Abraham en Génesis 17, anda delante de mí, y sé perfecto.
camina delante de mí. Es decir, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo te doy esta promesa, pero ahora tienes que caminarla, tienes que vivirla. El mundo no quiere escuchar nuestras palabras, quiere ver cómo nosotros caminamos. ¿Y cómo debemos caminar para ser perfectos? No podemos caminar con gente que no reconoce a Dios. No podemos caminar con gente que activamente cometen pecados, el mal. Y no podemos caminar y sentarnos con aquellos que se oponen a Dios. Ahora, escúcheme bien. La Biblia dice que nosotros tenemos que caminar, andar en el amor de Cristo, como Cristo caminó. Que tenemos que caminar y andar como hijos de luz. Por eso, esto no significa que nos tenemos que alejar de todos, que nos tenemos que encerrar en la iglesia y no hablar con nadie. No. Esto significa que podemos caminar, podemos andar hablando, codeándonos con este tipo de personas, pero tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. No podemos estar de acuerdo con lo que hacen. No podemos estar de acuerdo con sus consejos. No podemos estar de acuerdo con sus acciones y no podemos estar de acuerdo con sus blasfemias. No podemos. Tenemos que siempre ser luz. Por eso, en el nombre de Jesús declaro que usted va a entender estas palabras y que va a empezar a caminar como caminó Jesús en la tierra y usted va a experimentar la bienaventuranza. Nos vemos en el próximo programa.